A ver, les cuento algunas cosas preliminares. Primero, darle mi gratitud a Juan Víctor Muñoz, que nos acaba de dar la bienvenida. También especialmente a Cecilia Vera, que ella es facilitadora de biodanza y directora de una escuela de biodanza, que ella fue la impulsora de la idea de hacer un ciclo de charlas sobre bienestar y salud desde distintas perspectivas con profesionales que al mismo tiempo son facilitadores de biodanza, pero a su vez en su profesión están ligados a la salud física, mental o ambas. Yo fui invitado en mi calidad de psicólogo, magíster en psicología y psicoanalista, que es desde el lugar más o menos desde esa inscripción donde yo voy a hablar de depresión. Y hacia el final de lo que va a ser una charla, un conversatorio, vamos a tener una clase propiamente tal de biodanza, donde en la medida que a ustedes les dé sentido y quieran, por supuesto, vamos a hacer una dinámica vivenciada. Donde también me gustaría dar algunas claves para quienes se interesen también en esto, sobre cómo podría trabajarse la depresión desde no solo la psicología o el psicoanálisis, que es lo que voy a hablar primero, sino también desde la biodanza específicamente. Ahora, mi intención mucho más general es bastante poco ambiciosa. Yo tengo ganas de contarles un poquito cuál es el escenario en Chile sobre la depresión, cómo entenderla y algunas luces de cómo uno podría salir de ese hoyo negro infinito de la depresión, ¿sí? Y encontrar un poquito de luz y alegría de vivir. En eso, si hay algunas citas teóricas o algunas visiones conceptuales, voy a echar mano a eso, pero siempre y cuando esté al servicio de la dinámica de la conversación y que no se vuelva demasiado hermético, o sea, inentendible. En eso les voy a pedir ayuda y colaboración, que me digan, Rodrigo, no, te escapaste. Vuelve al punto anterior porque ahí no, o no estoy de acuerdo o no lo entendí. Y en eso no tengan temor, muy por el contrario, siéntanse invitados a participar, a preguntar, a cuestionar, a salir del silencio depresivo y sacar la palabra, ocupar tu voz. Bueno, y hacia el final de la charla propiamente tal, conversar directamente y si quieren plantear preguntas específicas, tanto biográficas personales como más teóricas, enhorabuena. ¿Ya? Bueno, les reitero la bienvenida y arranco con algunas cosas preliminares. Yo, para el tema de la estadística, los datos y la epidemiología, les confieso que no es algo que me interese demasiado, no es mi campo de investigación, pero hice la tarea de investigar en qué estamos en Chile respecto a la depresión, es decir, cuáles son las tasas, cuáles son los índices, cómo se está presentando, cómo se está midiendo. Y la verdad es que uno se encuentra con algo bastante abismante. Yo creo que para nadie es sorpresa que hay mucho malestar subjetivo en la sociedad. Con malestar subjetivo entiendan básicamente cuando alguien dice estoy mal. Y ese estar mal subjetivo, ese estar mal del alma, cada vez más adquiere la forma de estoy deprimido. O sea, muchas personas, tanto para referirse a otros cercanos como para referirse a sí mismo, el malestar, la palabra deprimido o depresivo, ha empezado a ser hegemónica. Sea o no que corresponda con una depresión en términos clínicos, teóricos, clásicos, las personas en general hoy día pueden decir estoy estresado, estoy deprimido, estoy angustiado, como que han pasado a ser palabras del léxico coloquial, común. Inclusive, por ejemplo, estar estresado es signo de estatus en determinados ambientes, ¿no? Como que estar relajado, estar bien es como este tipo no tiene trabajo, es muy hippie, ¿qué le pasa? Digamos, ¿no? O sea, estar estresado es como que, ¿cómo está? No, con mucho trabajo, mal, es como que se dice con cierto orgullo, narcisístico eso. Parto por ahí porque finalmente tenemos que entender el problema depresivo no solo como un fenómeno clínico, psicopatológico o biológico, sino como una forma de malestar subjetivo social. Bueno, les cuento. Los índices más alarmantes, según cómo se mida y qué se entienda por depresión, indican que más del 30% de la población chilena presentaría o ha presentado
algunos de los síntomas del trastorno depresivo. O sea, estamos hablando de casi 1 cada 3, 1 cada 4 de los ciudadanas y ciudadanos de este país mayores de 15 años. O sea, una cosa muy grave. Algunos índices un poquito más específicos, por ejemplo de la Encuesta Nacional de Salud, marcan que es en torno al 15-18% de la población, que es bastante más bajo que el 30%, pero sigue siendo muy alto porque el promedio mundial es 12%. Eso sitúa a Chile en uno de los países, ustedes saben, la moda es medir, comparar y todo, sitúa a Chile como uno de los países con más altos índices de depresión en el mundo y en Latinoamérica también. Curiosamente, no guarda ninguna relación con otros índices que intentan correlacionarse, como el PIB o el crecimiento económico o el grado educacional que tiene una población, en las cuales, entre comillas, Chile andaría bien, salvo en el asunto de la desigualdad de la distribución de la riqueza y la falta de garantías en educación y salud por lo mismo. Pero en todos los índices debería ser una sociedad, entre comillas, más feliz que otras, y no obstante no es así. Y eso abre una pregunta tanto para los psicólogos, para los sociólogos, para los políticos, finalmente para los ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Que estamos en un país que bastaría con subirse al metro en una hora peak para darse cuenta que no lo estamos pasando bien en promedio. Bueno, a esto se le agregan algunos problemas concretos. El GES, que es el sistema de atención que el Ministerio de Salud ofrece para las personas que no tienen cobertura privada, que presentan depresión, les ofrece solo 12 sesiones de tratamiento. Y la gran mayoría de los planes de ISAPRE, también particular, ofrece sesiones acotadas de psicoterapia con cobertura. Algunos menos, de hecho depende del plan, en el caso de lo privado. Todo el mundo sabe que una depresión, por leve que sea, más aún una depresión mayor o grave, no se sana en 12 sesiones, por ningún motivo. Entonces, los psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y otros profesionales de la salud, lo que están intentando hacer básicamente es aliviar al máximo algunos síntomas que son los que tienen inoperante a la persona para que vuelva a sus funciones productivas. O sea que más que un problema de preocupación por la salud mental, es un problema de preocuparse por la productividad. Cómo este operario en 12 sesiones restituye sus funciones productivas para que vuelva al trabajo. Esa es la preocupación. Por eso es que, por ejemplo, mi orientación clínica, que es la psicoanalítica, no goza de mucho prestigio en estos ámbitos, digamos, porque justamente tiene la mala fama de hacer tratamientos largos, profundos, buscar las causas y desatender a la cuestión más práctica, operativa, digamos, ¿no? Que es lo que se buscaría. Yo acá no vengo a hablar de defensas respecto de una orientación clínica u otra, simplemente les cuento el escenario de cómo funciona esto en términos de la salud pública. Otro gran problema que enfrentan estas personas es el rechazo de las licencias médicas por causas de salud mental y en particular de depresión. O sea, tanto las ISAPRES como los trabajos desestiman la legitimidad del malestar subjetivo. O sea, estamos hablando de que alguien se lesiona, manda una foto de un yeso o está resfriado y presenta licencia y nadie se la cuestiona. Pero si el malestar es subjetivo, suena a mentira, suena a flojera, suena a se está yendo de vacaciones, suena a negligencia. Cosa que, imagínense ustedes, si es que no lo han vivido, imagínense quién lo está viviendo, en ese estado depresivo donde la vida se te está haciendo cuesta arriba, además te dan 12 sesiones, además te cuestionan las licencias, además estás al borde de perder tu trabajo, entonces el abismo es muy grande. O sea, la violencia institucional redobla el malestar que en ese momento estás teniendo. No sé si me explico con esa idea. Bueno, un gran problema acá, yo no soy de aquellos psicólogos o psicoanalistas antipsiquiatría o antifarmacología de manera burda o directa,
Creo que los fármacos en muchos casos son necesarios y en muchos casos hay factores biológicos directamente determinando algunas cuestiones. Lo que creo que es parte de este mismo modelo que les digo es que la farmacología sea el único y el primer esfuerzo de, entre comillas, sanación de los cuadros depresivos. Porque los únicos que se han beneficiado con esto es la industria farmacológica. Ustedes saben además que la industria farmacológica financia a los institutos de investigación que hacen los manuales diagnósticos tanto de la OMS como de la APA, que es la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría. Y es un lazo económico bastante perverso, como dirán, porque se crea el fármaco y luego el cuadro clínico. Entonces, les digo, no es que desestime que en algunos cuadros no sea necesaria la farmacología, pero la farmacología sin psicoterapia corre el riesgo de dessubjetivar a las personas. Usted básicamente es un cerebro en desequilibrio bioquímico. Por lo tanto, todo el malestar subjetivo, toda la construcción biográfica, las relaciones sociales, el modo en que la persona piensa su vida, etcétera, etcétera, quedan desestimados por la cuestión puramente orgánica. Ese es un reduccionismo biologicista, podríamos decir. Que va de la misma mano de, bueno, pareciera ser que el fármaco es más rápido en subir el ánimo que cualquier otra cosa. Bueno, Freud ya decía en 1920, aún no se ha inventado un fármaco o un químico más eficiente que una palabra o un gesto bondadoso. Yo creo que sigue siendo bastante cierto. Bueno, les digo todo esto porque esta charla se llama Depresión y estilo de vida. O sea, no es depresión y bioquímica cerebral, de la cual podría hablarles, yo creo que no es el contexto y no es el área que mayormente yo investigo cotidianamente. Entonces, el tema es cómo nuestro estilo de vida afecta nuestro vivir, nuestro ánimo. Esa sería la pregunta que orienta toda esta ponencia. Otro problema importante, suicidio adolescente es una epidemia silenciosa en Chile. Ustedes saben que tanto el Metro, Costanera Center pagan para que la prensa no cubra la cantidad de suicidios que se dan mensualmente en esos lugares. Porque pareciera ser que al no hablar del tema, al no hacer prensa del tema, al no aparecer ningún acápite sobre salud mental en ninguna revista, en ningún noticiero, en ninguna parte, es una epidemia silenciosa. O sea, es algo que no queremos ver como sociedad. A mí me ha tocado verlo muy directamente, no sé si ustedes se han enterado en la cantidad de colegios prestigiosos incluso, en los que se han dado suicidios al interior de la misma institución, asociados a fenómenos de bullying y otros. Entonces, ese es un tema de preocupación muy importante. Así como también les cuento cómo se distribuye la depresión al interior de la población. Antes se decía, ingenuamente, que la depresión, o sea que la gente pobre o sin recursos económicos se resfriaba. Los ricos tienen tiempo para, vamos a decirlo así, como tienen la vida económica resuelta, tienen tiempo para darse paja mental y por lo tanto esos son los que se deprimen. Yo tengo que trabajar. Absolutamente falso, es un prejuicio absoluto porque en Chile, a lo menos, y en Occidente, la población de menor recursos económicos presenta más cuadros depresivos que las clases altas y medias. Y a su vez, en la distribución por género, entre hombres y mujeres, las mujeres presentan más cuadros depresivos que los hombres. Entonces, mujer pobre en Chile es el sector de la población más susceptible de sufrir trastornos depresivos. Una primera idea, porque aquí estoy describiendo datos simplemente. En Chile, desde los años 80, Chicago Boys en adelante, la valoración de la propia persona está muy asociada con el tener. Tener se vuelve equivalente a valer. Y por lo tanto, una mujer que no trabaja, que no tiene valía social, que vive violencia intrafamiliar,
que no tiene validación laboral, que no tiene recursos económicos, en el lazo social que nosotros hemos forjado, tiene pocos lugares desde donde sujetar su autoestima, su amor propio. Y por lo tanto es más susceptible esas condiciones psicológicas de desarrollar un cuadro depresivo. Sin duda que no es lo único, pero es un primer elemento a pensar. ¿Se entiende esa idea? Lo tiene. Bueno. Quiero contarles un poquito cómo funciona el diagnóstico del trastorno depresivo. A mí me da bastante risa estas cosas. A través del DSM-5, que es lo que genera la APA, ¿sí? Que es la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría. Y el DSM-5 se parece bastante como a una suerte de lista de supermercado en la que te van presentando un checklist donde punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Si usted tiene 5 de estos 7, entonces tiene esto. Entonces básicamente el profesional de la salud cuando hace entrevistas te va haciendo una entrevista en función de ese manual, digamos. ¿Usted cómo está durmiendo? ¿Cuántas horas? Chum. ¿Usted cómo se siente en general? Chum. Ya, ¿usted está comiendo en la mañana? Así como bien esquematizado, digamos, ¿no? Sin ninguna capacidad de detenerse dentro de los 20 minutos que tiene para atender a esa persona. Porque antes existía lo que se llamaba la hora médica, hoy día no existe la hora médica, existen los 10 minutos médicos. Y ni siquiera es responsabilidad del profesional, es del sistema. O sea, si se demora más, tiene problemas el profesional. Y además pasa más tiempo completando fichas que atendiendo al paciente. Pero bueno, básicamente las entrevistas clínicas consisten en lo siguiente. El DSM-5, que es el manual más actualizado, bueno, cada año van haciendo revisiones, en fin. Yo cuando estudié el DSM-3, he tenido que irme actualizando en esto a pesar de que yo no trabajo tanto desde esta forma diagnóstica, en mi clínica cotidiana, digamos, ¿no? Bueno, les cuento cómo se diagnostica un trastorno depresivo en Chile y en general en Occidente. Son 9 ítems, por eso les decía esto de la lista de supermercado, en las cuales tienen que estar de los 2 primeros al menos uno y tienen que estar 5 de ellos, o sea, 5 de los 9 y al menos uno de los 2 primeros que voy a mencionar. Esto tiene que estar durante al menos 2 semanas y los ítems que voy a leer tienen que estar presentándose todos los días o con mucha frecuencia. Punto 1. Ánimo depresivo. Estoy decaído, me siento triste como afecto fundamental. Punto 2. Pérdida de interés y pérdida de placer por hacer las cosas que antes sí me generaban interés o sí me generaban satisfacción y placer. Fíjense que es más común dentro de estos dos el problema volitivo, o sea, el segundo, el problema de la voluntad, de la pérdida de interés por hacer cosas en el mundo, el deseo de no vivir, que el ánimo depresivo. O sea, hoy día ustedes encuentran más el rostro que adquiere la depresión, es menos la tristeza y más el desinterés. Porque uno dice está depresivo es el que llora mucho, probablemente el que llora mucho está más vitalizado que aquel que ya no le da ni para llorar, que simplemente está ahí viendo televisión sin ningún proyecto vital, sin interés por nada. Es más común encontrarlo así hoy día, en esa forma de presentarse. Bueno, punto 3. Vayan ustedes haciendo su checklist. Cambios de peso y apetito abruptos, para arriba o para abajo. Porque están los que se deprimen y se ponen a comer y están los que se deprimen y dejan de comer. Y eso es coloquial también, ¿no? Hay gente que lo está pasando mal y se va al refrigerador inmediatamente. Hay gente que lo empieza a pasar un poco mal y no puede comer y no se traga nada. Yo soy más de lo segundo. Si tengo una discusión o todo, no puedo comer. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de mi depresión. Cuarto índice, insomnio o hipersomnio. O sea, o no duermo o estoy quedándome dormido todo el día. O sea, podría estar 3 horas despierto o semidespierto. O insomnio. Insomnio de conciliación, que es el insomnio no me puedo quedar dormido, o un despertar precoz, ese despertar a mitad de la noche que no te deja, o que a veces puedes retornar al sueño, pero que es un sueño interrumpido. Sentimiento de fatiga, que es básicamente cansancio.
El sexto es agitación o retraso psicomotor, o retardo psicomotor más bien, más que retraso. O sea que es como una persona que está muy agitada, está haciendo mucho, como eso se parece un poquito más a la defensa maníaca, estoy haciendo demasiadas cosas. O bien tú lo ves muy lento, con poca capacidad muscular, con poca capacidad de respuesta, eventualmente si hace una carrera de aquí a la esquina o no la hace o queda muy fatigado. Desvitalizado, podríamos decir, desde esa perspectiva. 7. Sentimiento de culpa e inutilidad. 8. Disminución de funciones cognitivas, dificultades para pensar. No puedo pensar, estoy deprimido. 9. Pensamientos de muerte y ya más radicalmente ideación suicida o intento suicida. Ahora, esta descripción es solo eso, es una descripción. Yo les insisto, acá no hay una comprensión del malestar subjetivo de nadie. Aquí hay un conjunto de índices de malestar relativamente observables, tiqueables, que te hacen decir, ¿tienes esto o tienes esto otro? Desde el punto de vista del psicoanálisis, por ejemplo, la depresión no es un diagnóstico. Es un índice sintomático que puede estar acompañado de muchos diagnósticos posibles. Tú puedes tener una histeria y estar depresivo, puedes ser fóbico y estar depresivo, puedes tener crisis de pánico y estar depresivo, puedes ser psicótico y presentar cuadros depresivos, puedes no ser nada, puedes ser normótico, que entre normal y neurótico, y presentar cuadros depresivos. O sea, la depresión no es algo que diga algo respecto de la constitución de personalidad respecto de alguien. La depresión puede estar básicamente en cualquier persona, con cualquier forma de personalidad. Y eso es re importante porque me dan un poquito de risa que lo voy a decir así, los expertos en depresión, yo no entiendo qué es ser experto en depresión, sinceramente. No sé qué tiene que ver tu depresión con la mía o con la tuya o con la del otro. Yo puedo ser experto en cuadros, en esto, en detectar estos índices, en saber a qué fármaco está asociado, eventualmente puedo haber atendido a 2.000 personas con depresión, pero es un poquito tramposa esa figura, porque creo que justamente omnibula las diferencias singulares, omnibula que uno no puede ser experto en algo que desconoce. Yo desconozco tu historia y los orígenes de tus aspectos depresivos, que pueden ser muy diversos, tan diversos que colindan con lo infinito. Y en eso uno no puede ser experto, porque no hay un saber a priori sobre eso. Pero eso solo es posible si es que uno concibe la subjetividad en juego. Si piensas que es un cuadro clínico, si piensas bajo el modelo biomédico clásico, lo que uno encuentra es yo estoy tratando la depresión, no estoy tratando al depresivo. No sé si se entiende la diferencia. Tratar la depresión o tratar al depresivo son dos cosas distintas. Pues el depresivo es el sujeto que sufre de depresión. Bueno, la tercera cosa que les quiero contar, entonces, ¿cómo entendemos depresión? Desde 3 modelos para pensar lo depresivo. Una forma de entrar en lo depresivo es haber vivido un duelo, una pérdida importante en la vida. Y los duelos se desencadenan por la pérdida de seres queridos, sin lugar a dudas, pero también uno pierde posiciones, o pierde ideales, o pierde símbolos. Por ejemplo, perdí la patria en una expulsión del país, por ejemplo, ¿no? Como decía un amigo, yo me gané la beca Pinochet. Ahí tú pierdes un ideal, una patria. Otras veces se hace un duelo por perder la adolescencia y entrar en otra etapa. También hay duelos que hacer. Por lo tanto, claro, el modelo tradicional del duelo es se murió alguien o me separé de alguien, ¿sí? Pero muchas veces, uno se separa de algo, pierde un ideal o pierde algo de sí mismo, que a veces ni siquiera es del todo consciente qué es lo que perdió. Pero básicamente el modelo para pensar ahí lo depresivo es la pérdida, la dificultad, vamos a decirlo así, para asimilar las consecuencias y los efectos de esa pérdida.
que es muy significativa. Ahora, dentro de eso existe lo que uno podría llamar duelo normal y duelo patológico. Porque un duelo normal es el dolor propio de la pérdida. Si yo tengo, lo voy a decir en términos psicoanalíticos, libido, que es energía amorosa, energía vital puesta en alguien, me enamoré de alguien, y yo pierdo a esa persona, el trabajo del duelo es recuperar esa libido. Piensen ustedes que yo como que pusiera energía en alguien, y ese alguien se va, yo tengo que de a poquito recuperar esa energía que puse en ese otro que ya no está, para recuperarla en el propio yo, y luego, eventualmente, irla colocando en nuevos objetos o personas queridas. Y eso te puede tomar un tiempo. Es un trabajo elaborativo de la pérdida, de la recuperación de la energía y después volver a poner esa energía en el mundo, en la realidad. ¿Se entiende esa imagen? Y eso es un duelo normal, es un dolor de vida. Ahora, en nuestra sociedad tan negadora del dolor, los duelos normales también se patologizan. O sea, no sé si ustedes han visto que hoy día alguien llora, por ejemplo, en un funeral y la gente le ofrece ansiolítico. O sea, patologizamos las respuestas emocionales naturales, digamos, ¿no? Cuando eventualmente un duelo sano, la gran mayoría de las veces se inicia con una manifestación emocional intensa y una expresión natural del dolor de la pérdida. Habitualmente las personas que dicen, no, yo no me quiebro, yo estoy compuesto, les toma mucho más trabajo hacer el proceso de duelo que aquellos que pueden expresar el dolor, vía llanto, vía palabra, etcétera. Entonces, nosotros, insisto, en nuestra cultura tenemos un poquito como la negación de cualquier afecto negativo. Entonces lo vivimos tapando, vamos, échale para arriba, tómate una pastillita, una bebida energética, lo que sea, pero no puedo tolerar que lo estés pasando mal. Eso no es patológico, queridas y queridos. Eso es los dolores de la vida, propios de las pérdidas, propios de las frustraciones del vivir, así como las satisfacciones que también ofrece el vivir. Y la vida es un poquito esa danza, ¿no? Entre momentos bonitos y momentos no tan bonitos. Y la madurez psíquica se logra en la capacidad de afrontar ambos. Bueno, el duelo patológico que inaugura la melancolía y por lo tanto la depresión es una incapacidad de recuperar esa libido que yo puse en lo que perdí y por lo tanto esa energía, el objeto o el ser amado se lo lleva para siempre. No lo vuelvo a recuperar. Entonces ahí la pregunta no es solo a quién perdí o qué perdí, sino que ¿qué perdí en aquello que perdí? Lo que empieza a darse después de eso es que la persona en ese duelo patológico siente rabia y no se da cuenta por el ser amado o el objeto que se fue. Y como no es capaz de expresar esa rabia se vuelca contra sí mismo. Es una inversión de la dirección del odio. Fenomenológicamente hablando, la depresión puede entenderse como odio a sí mismo. De allí la importancia del autorreproche, los sentimientos de culpa e inutilidad que son tan presentes en los cuadros depresivos. O sea, cuadro depresivo donde los sentimientos de culpa o inutilidad no estén presentes es sospechoso, porque es parte intrínseca de la dinámica psicológica, el odio a sí mismo, el autorreproche, etcétera, etcétera. Y lo que empieza a ocurrir en la depresión, perdón si no soy del todo extenso y preciso en estas cosas, porque son ideas grandísimas y largas, es que la persona empieza a encerrarse sobre sí misma. Ustedes con palabra narcisista o narcisismo uno generalmente entiende aquel que se ama mucho a sí mismo. Este se cree la raja, es muy narciso. Pero narcisismo también está presente en el cuadro depresivo. Lo que pasa es que narcisismo acá se entiende como que toda la energía está volcada sobre sí mismo y el mundo externo no existe. O sea, el depresivo puede estar una fiesta al lado de él, una catástrofe al lado de él, una persona que le está hablando, una que no le esté hablando y no entra, porque está imbuido en su realidad psíquica. En ese sentido es narciso, porque está desinvestido del mundo, desatendiendo a la realidad exterior a sí mismo. Está imbuido, vamos a decirlo así, en su mismidad.
Y es una mismidad mortífera. Es como estarse mirando en un espejo negro, en un eterno abismo. Yo lo describiría de la siguiente manera, y lo enfrento mucho en la clínica cotidiana con pacientes depresivos, que el paciente depresivo no hace cambios, se queja de su miseria, y se queja mucho, pero si intentas ayudarlo a salir de ahí, te desestima. Lo cual induce mucha frustración en quien quiere ayudar a un depresivo. Porque está la pregunta, a ver, ¿queréis que te ayude o no? Y es una pregunta válida, porque de hecho esa es una de las grandes dificultades por las cuales los consejos son inútiles en los cuadros depresivos. Incluso si es un buen consejo, peor todavía. Así como creer que se va a aliviar la culpa diciéndole, no se sienta culpable, si usted no hizo nada, su mamá se murió porque estaba viejita, no porque no la fuiste a ver. No hay nada peor para un depresivo que le intentes decir eso. Porque a ti te va a decir sí, tenés razón, pero al día siguiente se va a sentir más culpable. O sea, la dinámica clínica es bastante más compleja e implica indagar en fenómenos inconscientes un poquito más profundos que la buena intención o que el buen consejo. Allí no voy a entrar porque me parece un poco latero y no es una charla sobre clínica, digamos, ¿no? No estoy hablando como a ver cómo vamos a abordar la depresión desde el punto de vista clínico. Pero sí les quería decir eso, de alguna manera, ¿no? Que hay mucha resistencia cuando uno está en la depresión a salir de la depresión. Hay una compulsión a repetir ese estado depresivo del cual es muy difícil salir. Pero se puede. ¿Ok? Estoy siendo realista, no pesimista. Se puede. Lo que pasa es que no habría que ser ingenuos de que se va a salir de ahí haciendo un poquito de deporte y levantando el dedito para arriba, porque la depresión responde a otros procesos. Hay una segunda teoría sobre la depresión, que es que la depresión podría darse por una deprivación o falta de amor en la infancia temprana. Que de alguna manera un cuadro depresivo, aunque se desencadene en la adolescencia o en la adultez y no antes, respondería, si es que uno va analizando la biografía de ese sujeto, a una pérdida de amor o a una falta de amor muy importante respecto de su ambiente temprano. Llámese madre, padre, ambiente familiar, etcétera, etcétera. Es súper frecuente en madres con depresión posparto, o en madres ausentes, o en familias que eventualmente sufrieron muchos cortes, duelos entre medio, etcétera, que se desentiendan de las necesidades emocionales de un bebé, de una niña o de un niño, y allí se genere el núcleo vacío de un cuadro depresivo en potencia. En ese sentido, solamente les comento la siguiente imagen. Los seres humanos, en la medida que somos más pequeños, somos más dependientes de nuestro entorno. Nosotros no nacemos y el bebé tiene hambre y dice, bueno, voy a ir al refrigerador a buscar mi lechita, me voy a cambiar mi propia caca, voy a hacerme dormir, porque ninguna de las funciones, incluso básicas de sobrevivencia, las logra hacer por sí mismo. Necesita un otro, lo haga bien o mal, pero necesita de un otro que haga sus cuidados primarios. Y en la medida que ese otro va haciendo sus cuidados primarios, sea la madre o sea cualquier persona, circulan afectos y circulan emociones, que van a quedar en la base originaria de la constitución del psiquismo de ese bebé. Por lo tanto, si ese ambiente desatiende o es violento, o esa misma madre a su vez está deprimida, etc., lo que va dejando ahí es una huella depresiva que eventualmente puede transformarse en un cuadro depresivo en esa persona. ¿Logro transmitir un poquito la imagen? O sea, en ese sentido literal, la falta de amor nos deprime. Bueno, y la tercera y última idea respecto de cómo entender la depresión, hay muchas más, pero tomé las más importantes, creo yo, es la depresión como respuesta a violencias o traumas sistemáticos. Una relación tóxica, crónica, de maltrato, de violencia intrafamiliar, pérdidas significativas, traumas de distinta índole, es muy frecuente que deriven en un cuadro depresivo.
puede derivar en otras cosas también, pero habitualmente cuando tú te encuentras con alguien que presenta sintomatología depresiva, vas indagando en su historia, incluso reciente, en su contexto de vida actual, y vas a encontrar distintas formas de la violencia. Desde las violencias más, digamos, famosas, o que nosotros nombramos como violencias, hasta violencias más difíciles de nombrar, porque son violencias institucionales. Por ejemplo, cuando alguien dice el transporte público nos violenta, ¿no? O el feminismo denuncia muchas formas, por ejemplo, de violencia patriarcal que no son el golpe, como el BIF tradicional, sino que son, por ejemplo, tener menos renta por el mismo trabajo, o que son precarización, o que las ISAPRES no te cubren lo mismo, o que si tienes tal edad, ¿no? Esas también son formas de la violencia sistemática, ¿no? Algunas son nombradas como tal, otras pasan como naturalizadas, ni nos damos cuenta que están. Pero de alguna manera van empobreciendo el alma humana y nos van desencantando con el mundo. Por lo tanto, muchas veces cuando la persona está viviendo violencia actual, no solamente falta de amor en la infancia temprana, no solamente un duelo, lo primero que se hace como intervención es intentar ayudarle a la persona a salir de ese circuito. Por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Sin lo cual no hay fármaco, no hay consejo, no hay psicoterapia que valga, porque está siendo actualmente sometida a la violencia que le genera ese malestar. ¿Se entiende? Entonces ahí la intervención no es solo clínica, es psicosocial. Bueno, por último, la cuestión más importante para mí es entender la depresión a la luz de la cultura. ¿Se acuerdan la pregunta por qué en Chile, si entre comillas el PIB no está peor que en otros lugares, tenemos más cuadros depresivos? ¿Cuáles son las coordenadas sociales, políticas, económicas, simbólicas que nos predisponen a enfermar depresivamente? Lo primero que tendríamos que pensar es una suerte de deterioro del lazo social. Nuestra depresión está muy acompañada de soledad, aislamiento, individualismo, la ausencia de vida barrial, el deterioro del interés por lo político, entendiendo lo político no solo en un sentido partidista, sino lo político como el terreno de lo común, la fobia a participar de cualquier cosa que sea colectiva, es radical, y generalmente algo que hace que un pronóstico de depresión sea muy malo es que la persona esté muy sola, muy aislada. Laing, que es un psiquiatra de la antipsiquiatría, decía, una persona enferma es una persona sin amigos. Que uno me puede decir, ay, qué ingenuo, qué coloquial, pero es muy preciso a nivel científico eso. Así como un niño que no juega es un niño enfermo, un adulto sin amigos probablemente es un adulto enfermo. Inclusive uno podría pensar que la gran mayoría de nosotros hace apoyadura en los lazos más cercanos, la familia. Pero lo que los sociólogos van mostrando es que con la familia no basta, porque incluso a veces en la familia circula cierta psicopatología, ¿no? En mi profesión eso queda más que demostrado. Tiene que ver con la falta de apoyatura en lazos sociales más amplios. De hecho, por ejemplo, en países donde los índices económicos son bastante más bajos, pero hay un lazo social más fortalecido, se ocupa más la plaza, conoces al vecino, tienes redes de apoyo si es que pasa algo, el hijo de uno es el hijo de todos los que viven ahí porque se conocen el nombre, etcétera, etcétera, presentan menos malestar subjetivo y menos depresión que en sociedades con ingresos económicos más altos, pero con más aislamiento social. Bueno, algo que va de la mano con esto mismo es la falta de referentes identificatorios. En alguna época, para bien o para mal, uno se definía y generaba un proyecto de vida en función de algo. Yo soy hippie, yo soy nazi, yo soy comunista, yo soy capitalista, yo soy algo, yo soy masón, lo que fuere, pero que de alguna manera ofrecía algo así como un sentido a la vida que no dependía de mí.
que no dependía de hacerme la pregunta solamente autista de cuál es el sentido de mi vida, sino que el ser católico, por último ser de un partido, de un equipo de fútbol, digamos, pero había algún referente identificatorio que hacía, primero, que tú fueras parte de una comunidad, y segundo, que cuando se te iba el sentido personal, había un sentido colectivo que el tránsito histórico, compañero, hay que estar en esto, lo que fuere. Hoy día, los mega relatos no existen. Se le llama la época post-ideológica, digamos. Triunfó el capitalismo neoliberal, la democracia representativa en Occidente y ya nadie más cuestiona nada. Y lo único que existe es que cada uno tiene que hacer su proyecto individual. Ahora, cada vez que el proyecto individual te falla, te quedas sin ningún soporte. Te quedaste sin trabajo, perdiste una relación de pareja y no te puedes sostener en nada más que en ti mismo. Entonces, es un factor de riesgo, no sé si me explico, ¿no? Es como si uno pudiera sujetarse de algo más que no sea solo yo. Bueno, el consumismo nos lleva a la pobreza psíquica. Hoy día me llegó la foto de un amigo que fue al Totus a comprar y me manda la foto de una bolsa que salía, y que después yo estuve averiguando que lo hacen bastante los norteamericanos, que decía, comprar es más barato que la terapia. La bolsa, ¿sí? Y salía una mujer con muchas bolsas de regalo. O sea, además de ser de un machismo recalcitrante, muestra muy abiertamente una posición ideológica en ese sentido. Que básicamente compre, haga, no piense y sea feliz. Y además es absolutamente falso, porque independientemente de que hayan terapias de mayor o menor costo, ser neurótico es muy caro. Porque tienes que comprar toda tu vida muchas cosas, tienes que comprarte el auto de último modelo para sentir que eres potente, probablemente te vayas a separar, que es una cuestión muy cara, separarse de pareja es muy caro, más de una vez, y por lo tanto es una buena inversión la terapia, porque te previene de gastos a futuro. ¿Sí? Quizá en su momento es más caro que irse a comprar un vestido, pero eventualmente es una inversión en otro registro. Un problema muy importante es la explotación laboral y la autoexplotación. Tradicionalmente en las empresas clásicas, digamos, ¿no?, existía como la imagen del jefe explotador, ¿no?, el jefe que te sacaba el jugo, y de los cuales hay, y muchos. Pero hoy día básicamente tienes que empoderarte. Y aquí trabajamos por metas. Y aquí somos todos amigos y horizontales, o sea, tú llegas a la oficina y el jefe te dice, bueno, ¿cómo estuvieron los polvos de anoche? Pareciera que no hay autoridad prácticamente. Pero es un terreno fértil para una autoexigencia patológica. Porque la gente dice, tengo que rendir al máximo, tengo que cumplir metas. Que a veces ni siquiera es el jefe encarnado el que te las está haciendo someter. Digamos, ya no se necesita un negrero, alguien con el látigo, porque básicamente es nuestra internalización del modelo de producción el que nos hace a nosotros mismos sentir que estamos produciendo poco, que no estamos alcanzando las metas, etcétera, etcétera. Hay un autor que me gusta mucho a mí que trabaja el problema del régimen laboral y la depresión, que es de apellido de Jurs, después se los puedo escribir si es que hace falta, que dice que las empresas hoy día, como se han dado cuenta que los climas laborales deficitarios disminuyen la productividad, que el malestar subjetivo, por ejemplo, la depresión, hace ausentismo laboral, etc., se han preocupado de alguna manera de ese factor, que es lo que apareció como capital humano. Recursos humanos, etcétera, etcétera, habilidades blandas y todo eso. Incluso algunos tienen psicólogos para atender a personas o hacen yoga a mediodía, qué sé yo. Ahora, eso en sí mismo como tal a mí me parece muy positivo, pero atiendo a la crítica que hace de Jurs, que él llama psicologización de los problemas colectivos. O sea, para una empresa es más fácil pensar que alguien tiene un problemita depresivo y por lo tanto anda a tu terapeuta y soluciona esto, que pensar que tal vez la organización como tal
con su distribución jerárquica, con la desigualdad de distribución de riqueza, etc., genera un malestar colectivo. O sea, para la empresa es mejor hacer un tallercito de autoestima que aceptar un sindicato. Eso es lo que les quiero decir. Y un sindicato no es solo un fenómeno político, también es un fenómeno de salud mental. Es enfrentar un trabajo bajo una forma menos explotable y con más soporte en los otros, menos atomizados como individuos. Bueno, no solo el sindicato, digo, a veces se podrá justificar o no. Lo que quiero decir es atender a que la empresa como tal puede estar generando un malestar que no tiene que ver con que la persona es muy vulnerable o está teniendo problemas con la señora, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el sistema de trabajo como tal genera depresión. Y eso es un problema gigante. En Chile es fatal. O sea, ¿cómo salen las personas de sus trabajos? Por eso delante les decía la figura del metro, ¿no? Miren las caras post-trabajo, volviendo 2 horas a la casa en transporte público, y es inaguantable. O sea, si uno no se deprime por eso, porque está mal. Bueno, el sedentarismo crónico es parte también de un modelo de vida donde hay gente que se sube al auto para 2 cuadras. Y es impresionante eso. O, por ejemplo, no sé, pasa que hay mucha gente que, por ejemplo, va al gimnasio, pero vive a, no sé, 10 cuadras del trabajo. Entonces, en vez de irse en bicicleta al trabajo, ayudando ecológicamente, entre otras cosas, claro, se va en auto y cuando vuelve, su bicicleta que tiene en la casa, digamos, ¿no? Bueno, esas son otras críticas, pero que no tienen tanto que ver directo con la depresión, pero sí con este estilo de vida paradójicamente tan sedentario y al mismo tiempo tan preocupado del cuerpo y la vanidad. Y ahí se da una cosa bien potente. Bueno, les recomiendo mucho un libro que se llama Happycracia. Y nosotros no nos damos cuenta que en la felicidad hay un mandato. Lo pensamos como que libremente, o sea, ¿quién podría cuestionar que la felicidad es un mal objetivo de la vida, digamos, ¿no? El problema es cómo se está entendiendo felicidad en las sociedades contemporáneas, en el capitalismo individualista moderno. O sea, mi idea es lucharle el concepto de felicidad en el fondo, ¿no? Como toda palabra puede significar más de una cosa. Felicidad y el modo de felicidad al que estamos obligados a hacer genera como contracara depresión. O sea, esta es mi tesis, ¿no? Que el mandato a la felicidad, la happycracia, genera como contracara, como sombra, un malestar depresivo. Les cuento a grueso modo qué sería la happycracia. La happycracia nos hace decir que tenemos mucha energía y que por lo tanto la fatiga y el cansancio es lo único que nos hace parar. Eso es lo que, incluso hay un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Estamos cansados. Una de las industrias que más ha crecido es la industria de los complementos vitamínicos y de las bebidas energéticas y del consumo de drogas duras. Porque básicamente estar feliz es non-stop, no paras. Es la figura como del Iron Man, que es la contracara de lo depresivo, de hecho. Hace poco, de hecho, un paciente me decía, no, yo no paro, paso del videojuego, en la noche tengo que poner música, salgo a trotar, jamás estoy con la luz apagada, sin música o sin televisión o sin algún estímulo o sin estar en redes sociales, porque le tiene un pavor a parar y encontrarse con el territorio de la intimidad, de la soledad, porque ¿qué va a aparecer ahí? El fantasma de lo depresivo. Lo otro es que nosotros estamos obligados a tener emociones positivas todo el día. Es lo que les decía, si alguien está llorando hasta en el cementerio es inadecuado. O sea, hay que estar contento, piensa positivo, tira para arriba. Todas las canciones son eso, no hay que llorar, hay que estar contento. Y uno dice, sí, a grueso modo está buena la idea, pero cuando se transforma en un mandato, se termina en represión de cualquier afecto que no sea tildado de positivo. Y eso es pan para hoy, hambre para mañana. Porque si nosotros estamos felices a punta de censurar lo que no es feliz, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acumulando tristeza, hasta que en algún momento se transforma en un síntoma.
Por eso yo les decía, es pan para hoy, hambre para mañana. La felicidad que me parece a mí que habrá que lucharle a este modelo es: ¿felicidad estar siempre contento o felicidad es otra cosa? Se los dejo planteado como dando vuelta. Los vínculos se han vuelto desechables, al igual que los objetos. Piensen ustedes en las relaciones de pareja moderna. A la primera frustración, desencuentro, pelea, te desestimo. Se separan, ¿sí? Con toda la libertad que también que ha traído la modernidad. Antes podías sufrir una vida entera y no te separabas porque el deber ser era casarse hasta el final, etcétera, etcétera, la religión, cosa que traía otros malestares, ¿cierto? Pero hoy día los vínculos se han vuelto desechables, o sea, el otro pasa a ser una mercancía. Piensen ustedes que el paradigma de cómo encontrar pareja hoy día es como Tinder, ¿no? Que es una suerte de supermercado de caras. Y en la medida que aparezca una carita mejor y la experiencia sea más entretenida, vamos a la siguiente. Entonces, más que hacer una crítica moral a eso, lo que yo digo, eso nos deja más solos en último término y más angustiados de la sensación de que si aparece algo de mi verdad, algo de hoy día no me siento bien, el otro me va a desechar. En los trabajos somos desechables, en la relación de pareja somos desechables en todas partes. Y ser desechable es identificarse con el lugar del desecho, del excluido, del que queda solo. Y nadie quiere eso. La sociedad del rendimiento. Ustedes conocen la frase "impossible is nothing", nada es imposible, que incluso era hasta parte de un eslogan, un spot de zapatillas, digamos, ¿no? Y claro que hay muchas cosas imposibles. También lo imposible puede suceder, todo lo que ustedes quieran. Pero si nosotros tenemos la idea de que nada es imposible, nos estamos permanentemente sometiendo a una exigencia deshumanizante, porque hay demasiadas cosas imposibles. O sea, estamos viviendo en la omnipotencia y por lo tanto en la frustración. Si tú estás obligado a rendir 200 y tu capacidad es a 100, día a día te sientes insuficiente, aunque estés dando el máximo. Y eso es deprimente. No sé si me explico con la figura. Bueno, y por último, competencia. Nosotros vivimos en la idea de la competencia. Tú tienes que ser competente. Hoy día el modelo de la subjetividad es ser emprendedor. Hoy día ya uno no es ciudadano, uno es un emprendedor. Y el emprendedor tiene éxito o tiene fracaso. Y además, en este modelo, el éxito o el fracaso es 100% responsabilidad del individuo. Entonces, si yo fracaso en esta sociedad, es porque yo soy insuficiente, me autorreprocho, me deprimo. Porque todo depende de mí. Y además, tenemos que estar permanentemente en el éxito. No, la palabra fracaso es una palabra reprimida. Y se nos olvida que del fracaso uno aprende, que de la pérdida uno toma algo, que hay una poesía en el fracaso. ¿Sí? Qué liberador es decir, fracasé, me fue mal. Y al día siguiente no. Pero estar siempre con la angustia de que no puedes fracasar, de que no puedes fallar, es terrible. Yo con esto, con la idea del éxito y la competencia y del fracaso, quería leerles solo una cita. Es una cita de Shulhan, que la verdad es un filósofo coreano de los más famosos hoy en día. Él dice: quien fracasa, a propósito de competencia, éxito, fracaso, quien fracasa en la sociedad neoliberal como la nuestra, del rendimiento, se hace a sí mismo responsable y se avergüenza. En lugar de poner en duda a la sociedad, a su trabajo, a sus vínculos o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. Todo fracaso o éxito depende de la meritocracia individual. Y sabemos que no es así. Sabemos que el éxito o fracaso en todo orden de cosas depende de cuál es tu cuna, de cuáles son las condiciones sociales, económicas y simbólicas, la cantidad de apoyo que tengas para realizarlo o no, la fortuna y un montón de otros factores que, si no se consideran, se deja a la persona sintiéndose no solo que fracasó, sino culpable de su fracaso, en absoluta soledad y depresión. ¿Cuál es para mí la solución? La educación y los niños y niñas, la infancia.
Creo yo que la educación es el lugar donde debe circular la cooperación, el lugar de la competencia, al menos solamente la competencia. La validación por sobre la marginación o discriminación, la validación del otro en tanto que legítimo otro en su diferencia. Y un lugar para que circulen no solo las cogniciones, las ideas, como educación formal, sino también las emociones y los afectos. Y en esto me pongo en mi identidad de facilitador de biodanza y lo que nosotros podríamos llamar una educación biocéntrica, que no sea una educación para formar consumidores o emprendedores exitosos individuales, sino personas que logran construir vínculos, que se sostienen unos con otros, que colaboran y que son capaces de darle un lugar digno tanto a las emociones así llamadas positivas como negativas. Porque cuando una emoción negativa tiene un lugar digno en ti y recibe una escucha y un amparo del otro, eso se transforma en madurez emocional. No sé si han tenido la experiencia alguna vez en un vínculo íntimo de superar un problema, una enfermedad, un dolor, una crisis, y de allí el vínculo sale fortalecido. Si siempre estamos contentos, si todo es happy happy, no sabemos para qué está el vínculo. El vínculo realmente sabemos para qué da, para qué estamos en la adversidad. Y no es que yo les diga que anden buscando adversidad, la vida te presenta adversidades. Son ineludibles. Salvo que uno, cada vez que existe adversidad, bueno, cambie de vínculo, se vaya a comprar el auto nuevo. Y de alguna manera somos como hámster que reproducimos el modelo, nos tragamos la píldora completa y estamos arrancando todo el día de la depresión. Todo el día de la depresión. Y arrancar todo el día de la depresión es estar deprimido. Bueno, esas son todas las ideas que quería compartirles. Me interesa mucho escucharles. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo están viendo? Si hay algo que no se entendió, etcétera, etcétera. Y conversar un ratito. Un aplauso primero, no sé yo. Me gustaría si de la última idea lo relacionaste con madurez. Como ir viviendo una secuencia de hechos a lo largo de tu biografía, incluyete el momento, sería en este camino también de madurez. ¿Y qué pasa en lo contrario, no? Porque vemos personas que parecieran no madurar nunca. Entonces, ¿cómo lo ven ahí? Entiendo tu planteamiento, pero para abordar más precisamente tu pregunta, no sé si podrías desarrollar un poco más la idea. No sé si quieres que responda a qué entiendo por madurez o cómo se relaciona la madurez con la depresión. Con las experiencias de vida. Por ejemplo, trabajo en un proyecto que amo, en donde trabajo con niños que tienen muchísimas experiencias de vida, tienen yoga, tienen biodanza, ya están en un currículum Montessori, son niños de la Pobla que tienen muchas experiencias en ese sentido. Ajá. Y pienso que puedo contribuir con esas experiencias también a fortalecer su afecto, sus vínculos y también su madurez. Pero pienso en otros, ya niños incluso de otros niveles sociales que no están pasando por todas esas experiencias porque están encerrados, porque están en sus piezas, porque han perdido habilidades comunicativas, porque no están en el vínculo del afecto. Entonces, claro, le vamos a pedir que sean hombres y mujeres maduros, pero que no han pasado por una serie de cosas, ¿no? Entonces, hay un camino ahí que hacer. Y cuando son chicos tenemos que también acompañarlos en ese camino. Y muchas veces puedes querer librarlos de la pena, liberarlos de ciertas emociones, te acomoda que estén encerrados, pero después los ves actuar y tú dices, oye, pero ¿cómo va a enfrentar esta situación? ¿Sí? ¿Cómo va a solucionar un conflicto? ¿Cómo se va a atrever si no ha vivido una biografía tampoco y una serie de vivencias que le permiten? Entonces ahí tampoco estamos contribuyendo. Sí, entiendo. A ver, claro, obviamente que una infancia vivida con muchas experiencias
donde confluyen experiencias de satisfacción, enriquecimiento, contacto social, con también, a propósito de eso, frustraciones, desencuentros con los otros, pero eso se absorbe, se acoge en ese mismo vínculo social, se va aprendiendo a vivir. Porque los seres humanos aprendemos a vivir, aprendemos a ser humanos en relación con otros seres humanos. La abstracción o la soledad con la que vemos a muchos niños, niñas, adolescentes, imbuidos básicamente en aparatos tecnológicos, es que frente a las adversidades de la vida más bien se repliegan, despliegan como defensas evitativas. Voy a faltar a la prueba porque tal vez me va a ir mal. En general el encierro pasa a ser el modo de solución de los problemas, que es una no solución, de hecho, es un chutearlo para adelante. Entonces, sin lugar a dudas que yo siempre discrimino o hago la diferencia entre ser más duro o maduro. Hay personas que han tenido biografías muy, muy dolorosas, muy traumáticas, muy fuertes, y que para sobrevivir en el mundo han tenido que desarrollar una fortaleza de casi no tomar contacto con ninguna emoción, volcarse muy a la acción, hacer en la vida, ser muy racional, tener una, como lo que decía Reich, ¿no? Una coraza como muscular, caracterológica, muy rígida. Y eso es ser más duro, no necesariamente maduro. La madurez emocional se da aprendiendo de las experiencias de vulnerabilidad, siendo acompañado en la vulnerabilidad por otros y tomando la savia de esa experiencia, como aprendizaje existencial. Eso es muy distinto que ser solamente duro, ¿sí? Estar preparado para la vida como lo estuviera un militar, por decirlo así, ¿no? Como con solamente la destreza, las habilidades, ¿sí? No basta con habilidades. Uno podría pensar, te dan un conjunto de procedimientos. Primero haga esto, como cuando alguien te da la receta de la cocina, ¿no? Primero haga esto, luego esto, haga esto, y resulta. Pero el vivir no es así. El vivir no es un conjunto de técnicas, digamos. Y eso es básicamente los libros de autoayuda también, ¿no? Haga esto otro y se va a sentir bien. O sea, nuevamente, el mismo modelo. Los problemas se solucionan solos. Y en realidad lo único que le sirve los libros de autoayuda es al autor. Sería contradictorio que no. Porque se ayuda a sí mismo. Hay un monólogo de un humorista y músico uruguayo que se llama Leo Maslía, que les recomiendo mucho escuchar en YouTube, se llama Autoayuda. Se dice, antes uno podía confiar en los otros, por último en Dios o en lo que fuera. Ahora están todos borrados, uno tiene que ayudarse a sí mismo. Entonces hace una dinámica grupal donde cada uno se va ayudando a sí mismo en la medida que caga más al otro. Porque en la medida que cagas más al otro, comparativamente quedas mejor. Que es una crítica radical al modelo del individualismo aplicado a todo. Yo no digo que no haya responsabilidad subjetiva en el sentido de que uno tiene que hacerse cargo de sus asuntos. No se trata de eso. No se trata de culpabilizar a los otros o al sistema y no hacer nada al respecto. Se trata de ponderar las cosas en su justa medida. Nunca las cosas son atribuibles solo a un factor. Y un poquito esa es la visión de complejidad que quería traer. Entonces, con madurez, concuerdo contigo, la madurez se forja a través de experiencias compartidas con otros, donde circulan emociones positivas y también emociones tristes. Y se metabolizan esas experiencias. Y así la persona aprende a vivir y a enfrentar después momentos adversos. No sé si te respondo. Gracias. Con todo esto que está pasando con los niños, las faltas de respeto, el problema del colegio, o sea, ya no tienen respeto por nadie, no solamente los niños, ¿ah? Entonces, hoy día yo estaba pensando y empecé a cuestionar a los psicólogos. Súper bien. He cuestionado a los psicólogos en que yo ya soy bastante mayor y yo creo haber educado bien a mis hijos, pero sí con buenas palmadas en el poto, ¿ya? Entonces eso, no sé si estoy bien. Eso del derecho del niño,
que el niño te cuestiona, que el niño te exige, que el niño te impone, yo creo que hasta por ahí nomás. Porque le echo la culpa a todo este problema que estamos viviendo a nivel mundial, ¿me entiendes? Porque ya, como te hablé del respeto, ya no tienes respeto por nada. Ni los animales, ni los seres humanos, nadie se respeta. Aquí tú sacas un arma, robas, matas, haces lo que quieres. Entonces, ¿por qué los psicólogos hablan de que tú no debes tener un poquitito de manito dura? Yo no te estoy hablando de un sometimiento ni un maltrato infantil, pero yo a mi hijo lo metía a la ducha y yo a mi hijo le pegaba unas buenas palmadas en el poto, ¿me entiendes? O un tapabocas y te contestaba, pero ahora no se puede hacer nada. Entonces por eso estaba cuestionando a los psicólogos. Ok. Bueno, primero que nada te agradezco mucho como tu generosidad de hablar de ti, de tu experiencia como madre, de tu visión personal. Mis respetos por ello, primero que nada. Creo que cuando se dice los psicólogos es generalizar mucho. Yo creo que de pronto hay voces que se vuelven más populares o hegemónicas, pero que no siempre son representativas de un gremio completo, digamos, ¿no? Hay un diagnóstico que ni siquiera viene de la psicología, sino más bien de la sociología, que es que en el mundo contemporáneo la palabra autoridad está en una crisis radical, ¿no? Lo que decías tú, como antiguamente el profesor, solo por ser profesor, si decía algo, se asumía como cierto, ¿no? Hoy día tú tienes que demostrar que es cierto. O sea, ya no basta con ser el terapeuta, el padre, el profesor, ni presidente, ni ningún emblema, digamos, clásico de autoridad para despertar en el otro temor a la autoridad o miedo a la autoridad. Me parece a mí que eso, como todo fenómeno, tiene una doble cara. Tiene cuestiones que son tremendamente positivas, porque justamente en sociedades del miedo al castigo se daban sometimientos de múltiples formas. Ustedes saben que infante viene de sin voz, el niño como aquel que no tiene derecho a opinar, a expresar, que no existe en su subjetividad, que aún no es un ciudadano, es un futuro algo, o sea, no es nada, es en potencia algo. Por lo tanto, pensar en la infancia como un lugar a restituir derechos me parece absolutamente necesario. ¿Cuál será la diferencia? Y que creo que ese es el punto, entre poner límites como una forma de educar y ejercer violencia. Creo que ese es el punto a discutir en último término. Hay formas de la violencia que son activas, hay otras que son pasivas. Yo creo que dejar a un niño solo 10 horas al día es una forma de violencia. De violencia por omisión, ¿sí? Etcétera, etcétera. El tema es muy grande y complejo. Ahora, yo también creo, y acá tomo una anécdota que cuenta un filósofo de Eslovenia que se llama Slavoj Žižek, y él cuenta un poco como la historia de el padre clásico del siglo XX y el padre posmoderno del siglo XXI. El padre clásico del siglo XX le dice a su hijo: hijo, hoy día vamos a visitar a tu abuela. No me importa cómo te sientas, si tienes ganas o no, vamos a visitar a la abuela. Ok, no hay dos lecturas. Vamos a visitar a la abuela. El padre posmoderno se acerca al hijo y le dice: hijo, tú sabes cuánto tu abuelita te quiere. Si quieres, vas donde la abuelita. Si no, puedes quedarte en la casa. Ya. Como los niños no son idiotas, se dan cuenta que ahí hay no solo un mandato, sino dos mandatos, que son todavía más fuertes que el antiguo. Que no solamente tiene que ir donde la abuela, sino además tiene que ir contento. Porque entre comillas es libre de no ir. Pero las consecuencias de no ir, ustedes saben que no son neutrales.
Entonces, entre comillas, en esta suerte como de mayor libertad, a veces se esconden mandatos todavía más fuertes. O sea, los niños eventualmente habrá que preguntarse a qué le temen hoy. Ahora, en lo que sí yo estoy muy de acuerdo contigo, es en que un niño sin límites, sin coordenadas simbólicas de lo posible y lo imposible, es un niño que le cuesta estructurarse a sí mismo también. Sin un rayado de cancha. Sin un rayado de cancha en ese sentido y sin cierta consistencia en esas rayadas de cancha. Las posiciones extremas, digamos, ¿no? No soy de aquellos que dicen hay que darles total libertad y ellos se autorregulan solos porque es absolutamente mentira, y eso no disminuye la violencia, entre ellos incluso. Y por otro lado, aquellos que dicen, bueno, hace falta un poquito la autoridad clásica y la palmada del poto, como lo dijo el presidente de Chile hace poco, ¿no? No, antes los niños no se traumaban, le daban unas palmadas y listo, digamos, y para adelante. Y uno se va dando cuenta que, oye, sí generaba traumatismo, que a lo mejor... ¿Sí se trauman, dices tú? Sí. ¿A ti Depende nunca, que... ¿Nunca te pegaron una palmadita en el poto? A mí sí. ¿Y estás traumado? No. Pero tuve terapia 20 años. No, a mí me dieron las patadas de la raja, o sea, sí. ¿Y cómo te hicieron? Es que lo que pasa es que, a ver, ahí entramos un poquito más en la clínica. Yo creo que los golpes, te insisto en el principio, siempre son una falla de otro territorio. Algo falló para que se llegue al golpe. Pero segundo, es distinto un golpe controlado, disciplinar, no lo estoy validando, ojo, estoy describiendo que son fenómenos distintos, que el golpe descontrolado con odio. Son dos vivencias diferentes. ¿Sí? El golpe clásico disciplinar, que es como la palmada en el poto clásica en el momento, en que además es una palmada predecible. Porque el niño sabe que bajo determinada conducta va a estar la palmada. Es una pataleta. Bueno, genera ciertas condiciones de predecir el ambiente, de manera que puede eventualmente no ser traumático. A todas luces es más traumático el golpe impredecible y el golpe dado por odio, o el golpe en el que la misma autoridad de alguna manera está desesperada y se ensaña con el hijo. Ahora, creo que no estamos de acuerdo, pero no tendríamos por qué estarlo, en que esa es la primera manera de pensar la forma de instaurar límites con los niños o con las niñas. Bien, pero voy al problema que hay en el mundo del respeto. Sí, ¿No será también? pero es que es distinto miedo a la autoridad que respeto. ¿Qué es lo que aprendes? Porque en el fondo también le muestras un camino. Entonces, yo quiero poner un límite a lo mejor y mostrar un fin correcto de hacer las cosas o una forma, pero ahí no te están poniendo atención a esa forma. Hay un miedo a que se va a enojar, que me va a pegar, ¿te fijas? Por eso el camino de acompañar en otro proceso, ¿ya?, que pueda construir desde un aprendizaje, a mí me parece mucho más significativo. Es que por eso es que es una distinción súper importante, porque autoridad, además, autoridad no es solo un título. Cuando yo soy autoridad para alguien es que ese otro me autoriza a mí. O sea, es el niño, de alguna manera, el que coloca al padre o madre o quien fuere en un lugar especial para él o para ella. En eso, si esa autoridad es consistente, es predecible, marca ciertos límites de lo posible y de lo no, el niño o niña aprende a establecer conductas de respeto, y el respeto, bajo coordenadas además amorosas y afectivas, se puede instaurar. Por eso digo que es muy distinto al régimen de obediencia por miedo al castigo de la autoridad. Porque además en el miedo al castigo de la autoridad se da un poco lo que pasa en el chiste de como el jefe que llega a la oficina y le dice al operario: ¿por qué no está trabajando? Es que no lo vi llegar, jefe. O sea que en el fondo siempre se está haciendo por el miedo al castigo y no se introyecta, no se internaliza un deseo de hacer las cosas bien en relación a otros, que es mucho más fácil instaurar eso bajo condiciones de mutuo respeto y de amor.
Que es distinto que no poner ningún límite, que es distinto que ser caótico, que es distinto que pensar que entre padres e hijos hay una horizontalidad absoluta, porque no es así. De hecho, fácticamente no es así. Bien, igual el tema da para largo, pero acotémoslo ahí. Gracias. Cuando tú hablaste de la DSM-5, Sí. tú contaste un montón de variables. La pregunta en el fondo va si existen otras variables aparte de como, por ejemplo, irritabilidad. Yo la euforia a veces dice que cuando una persona demuestra demasiada alegría porque en el fondo está muy carente de algo, está muy triste. Ok, sí. O por ejemplo, hablaste también de la gente que come mucho o no come nada. ¿Puede ser eso variable también en el tiempo, que un día te da y te comes todo el refrigerador y al otro día no puedes comer nada? ¿Puede ser así también Sí. o son solo esas las No, características de... No, para nada, para nada. Ahora, puede ser tal como tú planteaste, y también, yo no me detuve acá en esto, pero los trastornos del ánimo, dentro de los que está la depresión, en sus distintos niveles de gravedad, son lo que se conocen como trastornos del ánimo unipolares. Están otros que se le llaman dentro del espectro bipolar, donde, por ejemplo, las ciclaciones a estados anímicos hiperintensos, pseudo hiperalegres, hiperproductivos, agresivos, omnipotentes, es parte de lo que podríamos pensar las ciclaciones propias de los trastornos del espectro bipolar, que también van de los menos graves a los más graves. Entonces, nosotros, por lo menos en psicoanálisis, que no es lo mismo que esto, porque esto finalmente es un índice de lo que yo les decía, ¿no? La lista de los checks. Se conoce dentro del psicoanálisis algo que se llama defensa maníaca. La defensa maníaca, que no es una manía en el sentido psiquiátrico de la palabra, ¿no? La defensa maníaca es una defensa que uno hace cuando uno percibe que está muy vulnerable o con dolor o que tiene riesgo de caer en un estado melancólico, se pone hiperactivo. Como un modo de no... Es como, piénsenlo ustedes, el modelo clásico para pensar eso es el tipo que se separó de su esposa y se fue a coger con prostitutas y se gastó no sé cuánto y se lanzó con los amigos. Y en algún momento eso va a caer y va a aparecer lo depresivo y va a aparecer el duelo. Ese fue un momento de fuga o defensa maníaca, porque evidentemente no es que estaba contento, ¿no? La alegría es distinta de la manía, que tiene una temporalidad distinta. Es más suave, escucha al otro, es una alegría que pasa por otro registro. Entonces, al caso, en todo caso, me da la impresión de que no es tan importante si uno cumple o no con todas estas características, porque, te insisto, para mí los profesionales de la salud tenemos una posición ética frente al malestar humano. Si tu malestar humano cae en esta categoría o en otra, o en ninguna de las que yo tengo, es completamente secundario respecto de atender y escuchar ese malestar subjetivo. Porque además importa mucho más la significación que tú le des a estar deprimido que la que yo le dé desde mi manual, ¿sí? Y en eso, por ejemplo, te cuento un caso clínico. Supongan ustedes que viene alguien y dice: estoy deprimido porque perdí mi trabajo. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Bajo el modelo de perdí algo importante, estoy deprimido. Entonces, ¿qué hace un psicólogo o psiquiatra muy apegado a los manuales? Entiende que estar deprimido es esto: ánimo deprimido, pérdida de interés, cambio de peso, apetito, insomnio, fatiga, porque ya sabe lo que es. Pero si yo asumo temporalmente que no sé lo que es deprimido, le puedo decir a esa persona: ¿deprimido en qué sentido? Y ahí se habilita todo un universo. No, mira, es que en realidad estoy enojado. Ay, eventualmente ya no estamos deprimidos, estamos enojados. Siguiente sesión, me acordé
que cuando mi papá perdió su trabajo, mi mamá se enojó con él. Ya resulta que a lo mejor ni siquiera el enojo es tuyo, está identificado con el enojo de la mamá cuando el papá perdió. Entonces se habilita una escucha completamente distinta, singular, histórica, biográfica, de lo depresivo en ti, no de la depresión de Manuel. Es decir, si tú tienes hipersomnia o más irritabilidad o lo que fuere, claro, para jugar nosotros con nuestros manuales y ponerte en alguna categoría nosográfica nos sirve. Pero en rigor, para la atención clínica, como psicoterapia individual, es absolutamente irrelevante esta forma de diagnóstico. Un diagnóstico comprensivo es mucho más potente y predictor de un buen tratamiento. ¿Qué es estar irritable para ti? ¿Qué te tiene irritable? ¿Cómo para ti es estar irritable? ¿Por qué para ti eso lo asocias con depresión? No, es que mi mamá tiene depresión. ¿Y cómo es la depresión de tu mamá? No, ella sí que es irritable y me sacaba la cresta. O sea, se abre un universo que nos permite trabajar. Esto es estadística. Esto es psicofarmacología. Que sirve para otras cosas y está bien. Y se dan muchas veces nomenclaturas mixtas. Uno a veces trabaja con psiquiatras y trabaja con psicoterapia, en coterapia, y se dan todas esas configuraciones. Pero quería marcar ese punto. Uno no está al servicio de los manuales, es al revés. No se nos olvide eso. ¿Sí? Sí, y luego vamos contigo. Sí, sí, Cecilia, ¿no? Hola, Ceci. ¿Sabes que me encantaría escuchar un poco cuáles serían algunos tips para utilizar como profesor de ayudas, que somos varios? Perfecto. En el caso de profesores de depresión, cuáles son las líneas más o menos, algo que nos pueda ayudar. Sí. Estupendo, estupendo. Gracias, Ceci, porque justamente quería un poco introducir eso para ver si es que hacemos la dinámica. Miren, tradicionalmente se dice que dentro de la biodanza uno trabaja con 5 líneas de vivencia: la vitalidad, la sexualidad, la afectividad, la creatividad y la trascendencia. No voy a explicar todas y qué significa, porque sería una charla completa de nuevo. Pero tradicionalmente se dice que lo depresivo se trabaja con la línea de la vitalidad, que tiene que ver con la alegría de vivir y con la salud biológica, con sentirse motivado a la acción, con tener energía disponible, con moverse. De hecho, a la gran mayoría de la gente que tiene depresión, en estos sistemas se les recomienda haga deporte. Como primera cosa, digamos. Tómese su pastilla, haga deporte. Ok, yo creo que la vitalidad ayuda mucho. La vitalidad entendiendo como ejercicios adrenérgicos, bailar samba, moverse, sentir de nuevo ese espíritu, que las venas nuevamente se vuelven pasionales, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante el trabajo con la vitalidad. No obstante, Ceci, creo yo que cada línea de trabajo de la biodanza aporta algo diferente al trabajo con lo depresivo. Por ejemplo, cuando yo hablaba de que el depresivo repite el mismo guión para confirmar lo mal que está, hay algo de la creatividad, que es introducir novedad, buscar configuraciones nuevas, por ejemplo, introducir cambios en la vida, que es muy importante. Y a mi entender, la línea más importante para trabajar con depresión o con trastornos anímicos en general es la afectividad. ¿Por qué? Pues si soy consistente con mi diagnóstico y el principal problema de la depresión es la soledad, la falta de vínculos sociales, la falta de amor, la falta de contención, la falta de proyectos comunes, lo que nosotros trabajamos como afectividad en biodanza es que los compañeros, los otros y otras, aunque no sean familia sanguínea, solo por el hecho de ser un semejante humano, me puede dar amor, me puede reflejar aspectos de mí, me puede hacer sentir parte de algo nuevamente, me puede reflejar una mirada de respeto, cariño y ternura, desde la cual yo reconstruyo mi autoestima y mi amor propio. Porque el amor propio está en dialéctica permanente con el amor que me da el otro. Amor propio no se cultiva solo meditando, se cultiva siendo amado por otros. Y en biodanza lo que nosotros trabajamos con la afectividad es eso, sentirnos parte de una comunidad, volver a entusiasmarnos con la diferencia, abrir los ojos y dejar de mirar el ombligo y mirar a un otro, y asombrarme con qué me trae como noticias de mí. Entonces creo yo que es muy importante,
Incluso para mucha gente con depresión, más que la clase de biodanza en sí, lo que se haga, el ejercicio, tener un grupo. Llegar a mi grupo en algún momento, dicen, es en sí mismo terapéutico. Restituir un espacio donde soy amado, soy reconocido, soy escuchado. Porque también está el relato de vivencia en esto, ¿no? Un lugar donde no solamente me abrazan, me quieren, también me escuchan. Restituye la posibilidad de sanar. Obviamente que ninguna disciplina o método es omnipotente, digamos, ¿no? Ni la psicoterapia, ni la farmacología, ni la biodanza. En el caso a caso se verá a qué le hace mejor a cada persona. Pero desde mi perspectiva, con biodanza se puede trabajar en depresión, ni siquiera en biodanza clínica, o sea, un grupo de depresivos, por ejemplo. Biodanza normal, coloquial, con gente de distinto índole, con malestares depresivos se puede trabajar, normalmente. Y creo que lo más importante, además, insisto, de la vitalidad, es que sea un grupo muy afectivo y de mucha contención emocional. Y que no le tenga miedo a la tristeza de esa persona. Todo lo contrario, que la abrace, esa tristeza. Y eso va transmutando, va alquimizando en alegría de vivir. Pero no como un mandato impuesto, como algo que se produce naturalmente luego de un proceso. Por ahí un montón de tips más que podríamos conversar del caso a caso, pero en términos generales es eso. Hacemos otra charla sobre eso. Ok, no, gracias a ti. Querida, estabas tú. Bueno, con lo que hablaron igual contestaron bastante mis preguntas. Mi pregunta es, más que todo, como con el sistema actual que urge, comentaste que tenía dos situaciones, ¿cierto? Sí. Las personas con depresión, bueno, porque llegan, cuando llegan a consultar, porque llegan bastante mal, llegan solas muchas veces. Y te quería preguntar, me encanta la forma de verlo del psicoanálisis, porque de verdad encuentro que ven a la persona, ¿no es cierto? Y realmente está en lo que es. Pero dentro de las otras líneas de trabajo, también tratan como de enfocarse más en lo que tú dices, como de que la persona pueda estar más productiva. Y pensé también no solo productiva para el trabajo, sino también como moviéndose por lo menos en el ambiente. Y a mí me pasa mucho en que sean 12 personas y que tú tienes que estar a la persona más o menos parada o en 12 personas. Entonces, como que siento que cuando soy psicóloga y trabajo con esto, siento que tengo un gran dilema que me conflictúa mucho entre nervios y información, como que tuve una formación más psicoanalítica, pero además tengo elementos cognitivo-conductual, y entonces como que me dan ganas de repente de ayudar de otras formas. Pero también sé que es un humano que quiero conocer y que quiero darle espacio. Y siento que hay como que es mi pregunta. Quizá cómo, no sé si en esas 12 personas como que probablemente son suficientes, que dicen a la hora de filmarse. Y lo otro, sé que dice que hay sesiones grupales. Sí. Y te quería preguntar por eso, porque yo nunca he visto que mis pacientes nos manden algo así. Y con lo que tú acabas de decir, por ejemplo, encuentro que sería genial, lo que quieran espacios de biodanza, porque en realidad las personas con depresión necesitan el contacto con otros. Sí. A ver, primero comparto plenamente lo que estás diciendo. Es un dilema. Yo creo que es imposible, sea el modelo que sea. Por ahí uno dice cognitivo-conductual desarrolla un conjunto de pasos o estrategias conductuales, justamente, que eventualmente permiten restituir ciertas funciones productivas en un amplio sentido de la palabra y se logra eventualmente algo. Pero independientemente de cuál sea tu orientación, sea sistémica, gestáltica, humanista, psicoanalítica o la que fuere, creo yo que en 12 sesiones uno debiera tener el suficiente autocuidado profesional para no desarrollar la omnipotencia de que uno va a resolver el conflicto depresivo en ese tiempo. Porque caemos en la misma trampa de lo depresivo, digamos, de la sociedad del rendimiento. O sea, yo soy psicólogo, tengo que resolver una depresión en 12 sesiones. Lo único que voy a terminar es deprimido yo. Sí, y la frustración profesional que se da en esos ámbitos es radical.
Yo creo que uno debiera ser honesto y pensar que va a trabajar algunos aspectos acotados, probablemente los que producen más sufrimiento psíquico en ese momento en esa persona. En una suerte de orientación, si tú quieres, focal, en ese tipo de cuestiones, atendiendo a una suerte de danza de equilibrios entre, por una parte, intentar profundizar y comprender más o menos cuál es la psicodinámica de lo que ocurre, y al mismo tiempo orientarse a la estrategia, a la técnica. Pero es una danza fallida por estructura. Creo que estar advertido de eso vuelve menos ansioso y menos deprimente la situación, ¿sí? Porque por ahora no tiene una solución sistémica. Uno solo no cambia el mundo, digamos, ¿sí? Y respecto a lo grupal, sí, efectivamente está prescrito, pero en Chile hay muy pocos terapeutas grupales. No tenemos formación, tal vez justamente por lo atomizados que estamos. No hay terapeutas grupales. Y todas las orientaciones clínicas tienen. Por ejemplo, yo estoy formado en terapia psicoanalítica de grupo. Los gestálticos tienen terapias de grupo. Hay otras orientaciones que también lo tienen. Los sistémicos, están las constelaciones familiares que son grupales, etc. Y bueno, sin duda está la biodanza y otras técnicas grupales. No se están haciendo por múltiples motivos. Yo creo que en general el sistema sospecha de lo colectivo y hay pocos profesionales que trabajan desde lo colectivo. Lo colectivo siempre es más político, siempre es más social. Por ejemplo, un conjunto de mujeres con violencia intrafamiliar son más peligrosas juntas que solas. Pues empiezan a dar cuenta que, a la otra también, parece que el problema no es solo mío, ¿sí? Hay un régimen acá operando. Siempre las personas agrupadas son más subversivas de los sistemas hegemónicos que solas. Yo creo que hay, tal vez usted piensa, ¡ay, qué suspicaz que es este hombre! Yo creo que hay bastante de eso dando vuelta. Y habría que insistir, si uno está trabajando en esas instituciones, en que exista. ¿Qué terapeuta grupal va a haber? ¿Bajo qué técnica? Y eventualmente ahí también, atentos, los que son biodanzantes, por ejemplo, hay pega. No piensen que solamente hay trabajo en el salón, en Las Condes, Providencia, La Reina, Ñuñoa, privado para un conjunto de personas que pagan. También hay mucho trabajo que hacer en ámbitos institucionales, sociales, y no crean que es tan difícil entrar, porque hay más gente que rehuye a esos trabajos que la que lo está buscando. Entonces está la invitación abierta ahí, a entrar en esos territorios. Y se encuentran trabajos súper interesantes, ¿sí? Bueno, no sé si te responde. Vale. ¿Qué me pregunto? Por ejemplo, vinculado al tema de esto de la normalización de la depresión. Tú te encuentras a veces con personas que no consultan, o sea, que no van a pedir ayuda, pero que viven en un estado depresivo. Claro. Tú lo ves como un trastorno depresivo o una alteración, porque a veces es un modo, ¿ya? O sea, a mí me acomoda ser el depresivo de la familia, porque en contraposición a lo que dices tú, recibo más afecto, en vez me siento más acompañado. Sí. Y eso se puede reproducir por años. Y una cara siempre triste, como que me voy a sufrir, el temor al sufrimiento. Claro. Más de algún paciente que ha llegado, o que yo he visto, o grupos así como, me siento deprimido, bueno, aprovecha, vívetelo. ¿Sí? Un poco esto de la depresión que necesita y te lleva, en biodanza se trabaja las zonas oscuras, digamos, y uno tiene que llegar ahí también porque si no, no puedes llevarle luz. Sí. Entonces, un poco esa contraposición, porque hoy día es como, claro, si hay gente es normal que uno esté deprimido un día o una semana. Tal vez mucho más tiempo es más complejo. Claro. Por otro lado, el tema de la depresión como un modo cómodo de estar. Sí. A ver, dos cosas. Respecto de la segunda, parto por ahí. Efectivamente, la alarma que produce todo afecto depresivo o la palabra misma depresión es la contracara de lo que antes era la negación también, ¿no? Como, eso es flojera, digamos, es lo típico de la adolescencia. ¿Qué vas a estar deprimido tú? Eso es flojera, digamos. Cosa que redoblaba la depresión, ¿sí?
Hoy día, claro, a veces se ve una sobrereacción por una parte de los padres o en las instituciones, a veces por autorresguardo incluso, o por culpa, pero también por lo que conversábamos al principio, de esta suerte de fobia social, fobia de la sociedad, ¿no? Fobia de la sociedad a que alguien esté triste, o que alguien esté con problemas, o que si, oye, me separé de mi pololo, dale, vamos a la fiesta, vamos, como que para todo el mundo es intolerable que alguien lo esté pasando mal. Yo a veces digo en biodanza, por ejemplo, en biodanza ocurre que alguien está llorando en una posición de intimidad consigo mismo, y hay gente que va y se abalanza a abrazarlo. Tú dices, ¿estáis escuchando la necesidad de abrazo o queréis que se calle luego? O sea, ¿estás dando un abrazo o estás calmando tu angustia de estar escuchando a alguien llorando? Que nace de dos lugares distintos, ¿sí? La intención. Entonces le tenemos mucho miedo y muchas voces de alarma frente a cuestiones que son naturales y normales de la vida, porque la vida tiene inclemencias, tiene dolores, tiene pérdidas, tiene frustraciones, y vivirlas es parte del avanzar, lo que hablábamos de la madurez psíquica. Ahora, respecto del modus de ser depresivo o cualquier otro, existe algo en psicopatología que se llama ganancia secundaria del síntoma. Que yo, a través de estar deprimido, por ejemplo, obtengo algo que sin ese síntoma no podría obtener. Sin ir más lejos, un caso si bien como nítido de eso. Yo tenía una paciente que, hija de psiquiatras, y que la única manera de obtener la mirada amorosa de los padres era siendo muy patológica. Y la leche materna estaba sustituida por ansiolítico. O sea, era el modo en que circulaba el amor al interior de esa familia. O sea, más patología, más amor, más intercambio. Cosa que de alguna manera hubo que romper, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente que en el malestar hay un goce inconsciente para la misma persona con el cual hay que trabajar y hay que poder interpretar. Cosa que, de nuevo, es entrar en teoría de la técnica de tratamiento, no vamos a hacer eso, pero de acuerdo con tu idea. Por eso no es tan fácil, las personas no están tan dispuestas a renunciar a sus cuadros clínicos o a sus síntomas. ¿Sí? Hay que ver qué es lo que se gana ahí, aunque no lo sepan, porque solo así lo van a poder soltar. Y tal vez obtener esa ganancia de otros modos, no patológicamente, no sintomáticamente. Ese es un poquito el trabajo clínico también. Bueno, no sé si les parece a ustedes, si tienen ganas de hacer biodanza, que yo les invite a eso. Sí, porque por una cosa de tiempo, digo. A lo mejor les pregunto si alguien se quedó así muy atragantado, hacemos una última pregunta o intervención. Y si no es así, pasamos inmediatamente a la biodanza. Entonces, acá, última intervención, querida. Terminando las dos sesiones como psicólogo, ¿se entrega en conjunto mandato al psiquiatra de lo que termina la terapia de depresión? Ahí depende mucho de los diagnósticos. Depende si es una depresión leve, moderada, severa, con o sin ideación suicida. Entras como, por decirlo así, en algoritmos distintos de tratamientos, que están estandarizados. En Chile la psicofarmacología va en todas, ¿sí? Entonces siempre el ingreso es por psiquiatría, y es más, COSAM, CESFAM y hospitales en las áreas de salud mental, siempre la autoridad última, a ver quién es el doctor, es el psiquiatra. Porque es un paradigma también, ¿sí? Y a veces hay tanta poca integración profesional, que lo que dice el psiquiatra es nada que ver con lo que dicen los otros profesionales, y tienen unos caos ahí, a veces conflictos de poder, y los pacientes son los que pagan el pato por eso. Perdón que lo diga tan coloquialmente, pero es así. Y además el psiquiatra muchas veces ve a la persona una vez, después se va. Además, los pools farmacológicos que se dan en Chile, que no hemos hablado del tema de la automedicación y todo eso, pero son básicamente los mismos. Una dosis de antidepresivo con ansiolítico, porque la gran mayoría de las depresiones son trastornos mixtos, ansioso-depresivos. Los pools que se dan casi siempre son iguales, y para casi todos los trastornos y casi todas las personas. Con algunas anda bien, con algunas anda pésimo. Es un problema ese. Entonces, sí, a tu pregunta en concreto, claro, va siempre a psiquiatría. Pero, perdón, con un país tan depresivo, ¿por qué no intentan
ustedes como colegio psicólogo, no sé, cambiar, porque el psiquiatra para mí es secundario al psicólogo. Es que lo que pasa, querida, es que es un problema político más grande, no solo del gremio. Porque aquí hay políticas públicas, hay asignación de recursos, y la asignación de recursos a salud mental es bastante más baja que a otras áreas, no se incrementa con la misma frecuencia, y además la visión hegemónica respecto de los tratamientos subjetivos versus la objetividad de la ciencia bioquímica cerebral goza de menos prestigio. Entonces no es solo un problema por supuesto que es un problema de nosotros, digamos, ¿no? Como gremio, sacar más la voz, decir más cosas, tener más presencia pública, tener más representación, hacer más lobby político, exigir más cosas. Creo que ahí estamos muy adormecidos cada uno en su propia trinchera, incluso discutiendo por pequeñas diferencias teóricas entre nosotros. Todo eso es un gran problema, pero de verdad creo que la cosa es más sistémica en ese sentido. Es un país que invierte poco en eso y que más intenta tapar el problema más que hacerse cargo. Es una pena gigante y es un poquito lo que les quería contar, o sea, teniendo ese nivel de problema, 30% de la población, explicando que uno de los principales causas del ausentismo laboral y de la incapacidad, no tomarlo como un problema serio, o que la gran mayoría de los suicidios adolescentes es comorbilidad con trastornos depresivos que se forjaron durante años antes de llegar al suicidio, etcétera, es un problema social. Ya no es un problema, digamos así, individual o familiar, es un problema social, ¿sí? Y que habrá que abordarlo, por lo tanto, en todas sus dimensiones. Así que estoy de acuerdo con tu diagnóstico, pero no basta solamente con que los psicólogos hablemos un poquito más, hay que hacer un cambio cultural, finalmente. Bueno. Yo quería decir algo. Me acordé de dos cosas. Bueno. Que el checklist, el primero parecía ir al servicio técnico de un auto, que tiene las ruedas malas, la motivación mala, ya tiene esto, mecánico, el último. Sí. Y lo otro que me acordé es un poco de la huella de Platón, que si estás tanto en la cueva, nunca vas a salir a mirar al final qué es lo que hay en el exterior. Que veo que sería bastante importante de la persona que tenga depresión salir a mirar afuera y poder encontrarse con todo este grupo de personas que bueno, primera reunión que vengo, muy bueno, yo creo que salir al mundo a ver cosas hace muy bien a la persona que puede estar depresiva o que puede sentirse sola o que puede sentirse en algún momento atrapado en un sistema como el que estamos viviendo en Santiago, que es una situación de estrés de todo el día. Sí. No es que uno diga, ya hoy me detengo, sino que uno se va a acostar, toma el celular y sigue ocupando este celular donde en realidad a uno, más que calmarlo y más que entretenerlo, más de saber de su familia, lo único que hace es estresarnos más. Creo una acotación más que una... Claro, no, gracias por decirla, estoy de acuerdo contigo. Ahora, ojo que yo no desestimo esta forma de hacer diagnóstico, solo digo que no hay que pedirle más de lo que puede dar, porque es solamente un diagnóstico descriptivo de índices sintomáticos. No permite comprender un trasfondo psicodinámica del trastorno y una singularidad del caso a caso. No está diseñado para eso, por lo tanto pedirle eso es injusto también con la herramienta. Claro. ¿Sí? Y respecto a lo segundo que dices, absolutamente de acuerdo, y es muy linda la imagen, porque creo que quien está en la caverna de Platón, en este caso, si me permite Platón hacer esta figurabilidad, es alguien que está mirando de reversa a la salida de la luz, donde la luz evidentemente podemos pensarla acá, forzando los conceptos en los vínculos con el otro, que son los vínculos con la realidad, de los cuales el depresivo ha perdido ligazón y se ha sumido en una suerte de aislamiento mortífero y oscuro. El depresivo necesita de un otro, aunque lo rechace en un principio. Bueno, gracias.